Brevemente me gustaría leer el Salmo 23. Este salmo nos lleva a descansar y a confiar en Él y a reposar, que Él tiene sumo cuidado de nosotros. Y en lo que pasan los pequeñines a su salón, dice el Salmo 23, es muy corto, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y este último pasaje comienza aquí, en la casa de nuestro Dios. Entonces disfrutémoslo, y ahora disfrutemos de recibir la palabra a través de la vida de nuestro pastor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Por qué no saludas al que está a tu lado? Y le dices, qué bueno verte. Y le das la bienvenida, ¿verdad? Sí. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Los que no están en armonía, pues no están, ¿verdad? Pero bueno es que estemos habitando los hermanos juntos en armonía. Ok, orando al Señor en la mañana y en estos días, normalmente pensamos, ¿verdad? Él es Dios, y entonces como Él es Dios, pues Él nos tiene que dar todas las cosas, o pensamos que Dios tiene que hacer muchas cosas por nosotros, pero la verdad que el Señor ya hizo mucho por nosotros. Él dio su vida por nosotros, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él derramó su sangre preciosa por nosotros, y todo esto por amor, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos con respecto a la regla de oro, ¿verdad? Y veíamos que Dios, nuestro Señor Jesús la enseña desde un punto de vista de que no lo hagas para que tú obtengas beneficios, sino porque Dios nos lo está pidiendo, y por amor al Señor lo hacemos, ¿sí? Pero reflexionando en esto, yo le decía, Señor, ahora, ¿qué puedo hacer en obediencia a ti? ¿Sí? Ahora, tú ya diste todo por nosotros, tú ya lo hiciste. Ahora, nuestra vida no se trata de venir, sentarnos, escuchar un buen mensaje, ¿verdad? Como me gusta constantemente repetir esto, o estarme pasando, posteando reels por las redes, ¿verdad? Para decirle a Pedro lo que quiero que escuche Juan, ¿sí? Y así pensamos que esa es nuestra vida de fe. Tu vida de fe tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Y eso es algo que enseñamos e instruimos aquí en este lugar. Entonces, ¿qué puedo hacer en obediencia a ti, Señor? Tú ya hiciste lo que tenías que hacer por amor a mí. Tú ya hiciste todo, pero ahora yo quiero hacer tu voluntad. Así que haz tu voluntad en mí, por favor, en el nombre de Jesús. Y quiero compartirte esto, porque ¿cuántos de aquí realmente anhelamos que la voluntad de Dios se ejecute en nuestras vidas? ¿Cuántos de aquí realmente anhelamos que Dios use nuestras vidas para un propósito mayor, o para un propósito más grande, para lo que Dios tiene? Dios siempre va a tener propósitos mucho más grandes y mayores que lo que tú te puedas imaginar, ¿sí?
Y entonces Dios nos diseñó, somos hechura suya, Él nos da de su Santo Espíritu para que podamos vivir conforme a su voluntad, para que podamos ser guiados por su Espíritu y entonces podamos realmente cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Y entonces, hace 8 días veíamos la regla de oro, ¿verdad? Como fundamento tanto moral, ético y espiritual en nuestra vida. Claro que todo esto comienza desde el lado espiritual para nosotros. Normalmente, antes, en mi época, en la época de oro del cine mexicano, había una materia que era civismo. ¿Cuántos tuvieron civismo? Ay, entonces son de mi generación. Ah, ¿tú también tuviste así? Sí, también. Sí. Y tenía que ver precisamente o ética, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron ética? ¿Verdad? Sí. Ética. Y realmente ayudaba porque nos mostraba lo que era correcto y lo que era incorrecto. Ahora todas esas materias ya se las brincan por alto, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? Veíamos que parte de la regla de oro es el amor al prójimo. Parte fundamental de lo que Dios quiere en nuestras vidas es que tú y yo amemos al prójimo, ¿sí? El primer mandamiento, amarlo a Él. El segundo gran mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y entonces hablábamos de justicia y de equidad y hablábamos del fundamento que Dios estableció en su palabra, ¿sí? Y el fundamento es Cristo Jesús. Él es la roca de nuestra salvación, pero de una manera práctica, ¿cómo lo vivimos o cómo lo manifestamos aquí en la tierra? ¿Cómo lo podemos manifestar? No se trata nada más de vivir bien, no se trata nada más de vivir mejor, se trata de propósito, se trata de propósito eterno de Dios para tu vida. Y entonces, en resumen, voy a hacer un pequeño resumen de lo de hace 8 días con respecto a Mateo 7, ¿verdad? Y describe a Dios como un padre generoso que está deseoso de darle cosas buenas a sus hijos. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios está deseoso de darnos cosas buenas, pero aquí podemos hacer un paréntesis, porque lo que es bueno para Dios no es lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros. Y entonces desde ahí ya hay una divergencia, ¿sí? Ya no es nada más qué es lo bueno para Dios, qué es lo que Dios tiene. Dice la palabra que Él ya preparó, ¿verdad? Caminos para que tú y yo andemos, pero necesitamos conocer esos caminos. Entonces, Dios desea cosas buenas para sus hijos y sus hijas, quienes se acercan a Él a través de la oración. Y decíamos hace 8 días, el miércoles más bien, que la oración es una manifestación de nuestra confianza hacia Dios, ¿sí? Cuando tú y yo oramos, ¿verdad? Le estamos manifestando a Dios: oye, Señor, yo confío en ti, mi confianza está puesta en ti, no en mis capacidades, no en lo que yo pueda hacer, no en lo que pasa en el mundo, no conforme a la economía, no conforme al gobierno, no, mi confianza está en ti y por eso yo clamo, oro y te pido a ti porque tú eres el buen pastor, ¿sí? Y entonces la oración es una parte importante en nuestra vida. Y entonces Jesús les ordenó a sus seguidores que preguntasen y que buscasen. Entonces Dios lo que quiere para nuestra vida es que tú y yo no nos cansemos de preguntar y buscar, ¿sí? Y continuamente el Señor nos está pidiendo qué es lo que Él quiere y pide de nosotros, con la confianza de que recibiremos y que encontraremos. Cristo resume la intención de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento con una frase:
¿sí? Y decíamos, hacer por los demás lo que queremos que los demás hagan por nosotros, ¿sí? Y eso ahí entonces me pone en una posición de servir. Ahorita estamos instruyendo a unos matrimonios y les decíamos que uno de los grandes errores del matrimonio es que pienso que me caso para que la persona me sirva y no para que yo le sirva a mi cónyuge, ¿sí? Pero el matrimonio se trata de eso, de servir. Yo no me casé para que mi esposa esto aquí nada más, para que mi esposa me sirva, sino para yo servirle a ella. Y constantemente me lo recuerda, ¿sí? Entonces, estamos para servir. Entonces el Señor dijo, yo no vine a ser servido. Imagínate, Él siendo Dios, Él pudiendo haber realizado, hablando materialmente o económicamente, pudo haber tenido la economía más grande. ¿Por qué? Porque de Él es el oro y la plata, ¿verdad? Pudo tener un castillo o una fortaleza tremenda, pero no, Él ni siquiera necesitaba guardaespaldas. Yo vengo a servir, pero aparte vengo a servir y a dar mi vida por muchos, ¿sí? Entonces, esta frase, hacer por los demás lo que queremos que los demás hagan por nosotros, esto se conoce comúnmente, decíamos, como la regla de oro. El camino de Jesús comienza precisamente entrando por una puerta estrecha y continúa por un camino difícil que finalmente conduce hacia la vida. Esta puerta estrecha por la cual nuestro Señor pasó, Él no vino y pasó por la puerta grande, ¿verdad? Hacerse famoso o que fuera un influencer para su época y que fuera un erudito y que pudiera tener riqueza, que pudiera tener a todos sometidos a su servicio. No, Él vino con humildad, manso y humilde de corazón. Y eso es algo que nos enseña a nosotros, pero es algo que Dios continuamente quiere estarnos recordando. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida. Porque cuando salimos de aquí, se nos olvida allá afuera, ¿sí? Y es entonces el Señor constantemente recordándonos. Él pasó por la puerta angosta. Jesús les ordenó entonces a sus seguidores que tomasen ese camino en lugar del camino fácil, el cual conduce hacia la destrucción. Y muchos les encanta seguir el camino fácil. El camino fácil es seguirlo haciendo a nuestra manera. El camino fácil es decir, no, yo creo que es mejor, o sea, como que Dios ahí le falló y mejor es hacerlo así. Y a veces anteponemos nuestras decisiones y nuestra instrucción, nuestra sapiencia en contra de lo que realmente Dios estableció en su palabra. Y entonces dice, la puerta esta es angosta, ¿sí? Acompáñame a Lucas. Vamos a Lucas y si me hacen favor de regalarme agua, por favor. Si es de Jamaica, mejor, porque esa me ayuda a adelgazar, ¿sí? Y me limpia mis riñones. Entonces vamos a Lucas capítulo 13, versículo 22. Y presta atención, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gracias, mi hijo. Gracias, Sí, ya lo tenemos ahí, Lucas 13, en lo que vamos a hacer. Y la enseñanza de Dios se va a llamar la puerta angosta. Sí, es como que la continuación, ¿verdad? De lo que hablábamos hace 8 días, la regla de oro. Pero hoy vamos a poner la puerta angosta. Y fíjate bien, dice versículo 22, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. O sea, él ya tenía un objetivo. Su objetivo era llegar a Jerusalén. Pero él aprovechaba ese camino por el cual iba pasando. ¿Para qué? Para enseñarles a las personas, ¿sí? Y entonces Jesús iba enseñando por ciudades, aldeas, mientras seguía adelante. No paraba. Su objetivo era
camino a Jerusalén. Y entonces alguien le pregunta, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí nos hemos preguntado, híjole, Señor, cuántos se salvarán? ¿Sí? O muchas veces, Señor, ¿me salvaré yo? Y entonces aquí le hacen esta pregunta a Jesús, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y mira lo que él les contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero van a fracasar. Cuando el señor de la casa, y pone un ejemplo, cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Y entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. ¿Se acuerdan de esa porción? Aquí quiero hacer un paréntesis, porque ahora que estábamos viendo, mi esposa y yo, el original del griego, fíjense esto que está tremendo, porque fue tremendo para mí, ¿sí? Fíjate. Bueno, y no porque haya sido tremendo para mí, ¿verdad? ¿Sí? Pero es algo tremendo. Cuando el Señor les está diciendo a las personas que le dicen, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagros, mira, en tu nombre hicimos esto. El Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Y esa palabra, apartaos de mí, es hacedores de maldad, es en el griego, en el original no están bajo mi autoridad. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús quiere, que estemos bajo su autoridad. Él estableció un orden divino en su palabra, ¿sí? Y lo que más como pueblo de Dios, lo que nos enseña la palabra es que el pueblo de Dios le costó trabajo someterse a la voluntad y al propósito de Dios, ¿sí? Y es que, amada iglesia, mientras tú y yo querramos o pretendamos hacer las cosas a nuestro modo, el Señor nos va a decir, hey, no los conozco, ¿de dónde vienen? Señor, es que yo estuve en tiempos de cambio. ¿Y eso qué era? Tu iglesia. No, mi iglesia es toda aquella que hace mi voluntad, ¿sí? Y por eso aquí en tiempos de cambio lo que Dios nos ha mandado y nos ha puesto es hacer las cosas, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de un hombre o de un movimiento o de una organización, sino conforme a la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, y conforme a su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. ¿Sí? ¿Sí me están captando? Entonces no los conozco. Hicieron las cosas como a ustedes les pareció. Claro que echar fuera demonios no es que esté mal. Y es que en tu nombre sanamos enfermos. Eso no es lo malo. Lo malo es que lo hacemos conforme nosotros creemos o pensamos y no conforme al orden divino de Dios. Aquí el Señor les está diciendo, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Y habrá, y dice versículo 28, habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob juntos con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Fíjate, hasta eso, aquí conforme a las palabras de nuestro Señor Jesús, pues vamos a tener, van a tener un pequeño gustito de ver. Van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Pero los voy a expulsar. No van a permanecer. No van a permanecer donde están ellos. Y dice, y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y yo hoy lo que quiero, amado, lo que oro al Señor,
es que tú digas, no, Señor, yo no quiero que nadie ocupe mi lugar. Di conmigo, Señor, que nadie ocupe mi lugar en el reino de Dios. ¿Sí? Y entonces, y dice versículo 30, y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. ¿Sí? Porque aquí no se trata de que si sé más o sé menos, de que si llevo más tiempo o llevo menos tiempo. Se trata de creer. Se trata de creerle a Él, de creer conforme Él lo estableció en su palabra. Y entonces veíamos esta porción. Nuestro Señor Jesús les está ordenando a sus seguidores que tomen ese camino angosto. Tomen el camino angosto. Mira, hoy las redes están llenas de mensajes. Piensa, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Yo lo estoy llevando a cabo realmente? Imagínense a Mauri diciéndole a Alonso, Alonso, obedece a tus papás. Cuac, 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 cuac. ¿Sí? Pues resulta que el Mauri no obedece a sus papás. Entonces, ¿qué le va a decir a Alonso? Oye, pues empieza tú primero, ¿no, Mau? No, pues bueno, yo así soy. ¿Y qué? Ah, pues yo también. Uy, ya se pelean. ¿Y quién va a ganar? Pues el Mauri, que está más grandote. ¿Sí? Y entonces nos dice, hey, cuidado, no juzgues. No juzgues para que no sean juzgados. ¿Sí? Pero ahí te van a sacar, ¿verdad? Los fariseos te van a sacar la porción donde dice que no hay quien juzgue. Espérate, es que no se trata de juzgar, de criticar. Está diciendo, hey, no hay quien juzgue y vea que la verdad es que Jesús es el Mesías. Es que no es por la ley ya que vivas bajo esa circunstancia de la ley, queriendo con tus propias obras y tus propios méritos. No, es por la obra de Cristo. Es por el mérito que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces percatarnos de esa parte importante en nuestras vidas. Dios, como Padre generoso, describe, ¿sí?, descripción de Dios como un Padre deseoso de darnos cosas buenas. Y por eso esa porción, mi amor, donde dice, ¿sí?, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos. ¿O quién le da un alacrán a su hijo? Imagínense a Roxy dándole un alacrán venenoso de esos de aquí de León al pequeño Lucas. Ay, mira, para que juegues con él. ¿Sí? Y se lo pone allí así, ¿para qué? El niñito pues primero vas a ver qué va a hacer, ¿verdad? Pero pues lo va a picar y lo va a enfermar. Y apenas está generando autodefensas y puede morir. Dice aún, y dice el Señor, ustedes siendo malos no hacen eso, ¿sí? Pues mucho menos nuestro Padre que está en el cielo. El Señor anhela, quiere cosas buenas. Él nos da cosas buenas a sus hijos cuando se lo pedimos con fe, ¿sí? ¿Mateo qué? Vamos a Mateo 7:11. Gracias, mi amor. Sí, cierto, antes de la regla de oro. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. ¿Sí? ¿Sabes que Dios quiere darnos dones espirituales? ¿Sabes que Dios te ha capacitado y te ha dado talentos? Mira, conozco gente que cocina
bien rico, que hacen un pozole delicioso, ¿sí? Cocinan bien rico. Es un talento que Dios le dio a esa persona, que por cierto se está acabando ese talento, ¿verdad? Porque las mujeres de hoy, ay no, esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Eso sí, me resbalé. Sí. Hay gente que es a lo mejor para geografía es pésima, pero para las matemáticas es muy bueno, es excelente. O viceversa, para las matemáticas nada más no sabe cuánto es 1 por 1. Pero en geografía es excelente. Ay, no, pero es que mi hijo es bien burro para las matemáticas. Pero ¿por qué no te fijas que es bueno en dibujo o que es bueno en la materia de plastilina 1, 2 y 3? ¿Sí? No, pero ahí vamos y juzgamos lo que no es nuestro talento. Resaltemos nuestros talentos, porque eso es algo que Dios nos ha otorgado. Y entonces Él nos dice: hey, ahora ese talento que yo te di, esos dones que tengo para ti, ¿sí? Son algo que yo te quiero regalar. Un don es un regalo de Dios para su obra. Entonces Él es lo que nos quiere regalar. Entonces por eso dice: pide, pero pide con fe y yo te lo daré, ¿sí? Entonces eso nos va a llevar a reconocer por los frutos. Y entonces, mira, alguien que se la pasa a lo mejor juzgando, criticando, no se va a fijar y ni siquiera tiene la capacidad de fijarse en las cosas buenas que hay en las personas. ¿Por qué? Porque nada más está enfocada en lo malo de las personas, pero ni siquiera se da cuenta que ella tiene cosas muy buenas, pero está enfocada tanto en lo malo que ella sigue y prefiere dar frutos malos, ¿sí? Tú y yo estamos llamados para dar buen fruto, para que demos buenos frutos, buen resultado, ¿sí? Y entonces, cuando yo estoy dando resultado, ¿sí? Solamente un maestro en matemática cuántica va a poder percatarse si soy bueno en las cuestiones cuánticas, ¿sí? Y entonces se fija: wow, este científico que murió en silla de ruedas, que era tan inteligente, que su cerebro estaba tan enfocado en las cuestiones matemáticas, que se olvidó de mandar instrucciones, no me acuerdo cómo se llama, Hapskin, algo así. Era tan bueno, que uno de sus maestros lo llamó, lo puso a hacer un examen, se puso ahí a escribir como loco, un montón de algoritmos o un montón de cosas de esas que los matemáticos locos ponen, ¿verdad? Y se quedó sorprendido, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Y entonces cuando yo soy alguien que da buen fruto, pues yo detecto y reconozco a las personas por su fruto. Y por eso dice: por sus frutos los conoceréis. Pero si tú eres un mentiroso, te juntas con otro mentiroso, pues dices: de aquí soy. ¿Sí? Y te acomodas, y nos acomodamos, ¿sí? Los falsos profetas pueden ser identificados por sus acciones. Acuérdate, acciones, frutos igual a acciones, ¿sí? Y entonces yo me doy cuenta por su accionar, no por lo que dice, sino por lo que acciona. No nada más lo dice, lo hace, ¿verdad? Y entonces lo hacemos, y aunque las buenas obras no son prueba absoluta de nuestra fe verdadera, ¿sí? Pero hay que ver precisamente, por eso el Señor preparó las buenas obras en las cuales tú y yo tenemos que andar, ¿sí? Pero tienes que conocerlas. Si las desconocemos,
como el que el Señor estableció su iglesia, ¿sí? Un cuerpo físico, para que nosotros andemos en ese cuerpo físico. Ahí el Señor va a probar nuestro carácter, ahí el Señor va a hacer que nuestra fe crezca, ahí el Señor va a probar y nos va a estar hablando constantemente, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos crecer en fe y entonces realmente podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el cimiento sólido, entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? A un cimiento sólido, donde Cristo es la roca de nuestra salvación, donde Cristo es la roca en la cual Él nos sostiene, Él nos mantiene, Él nos establece, ¿verdad? Él nos sigue llevando a sus propósitos. Y vivir según las enseñanzas de Jesús es como construir nuestra casa sobre la roca, en contraste con edificar sobre la arena, ¿sí? Y entonces, tú y yo, si realmente lo crees, tú y yo estamos aquí para establecer el reino de Dios y su justicia, el ministerio de la reconciliación. Y levantar un ministerio no es fácil, y más hoy en día, como con tantas cosas que se ven, que se dicen, que se hablan, ¿sí? Pero tú y yo tenemos que ser valientes, esforzados para continuar con la obra que nuestro Señor nos mandó a hacer, ¿correcto? ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, la que sigue, por favor. Hablando de la regla de oro y los dos grandes mandamientos que Dios quiere que se hagan cada día más y más, se arraiguen en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, ¿sí? Mira, constantemente oramos para que el Señor, ¿verdad?, toque nuestros corazones de nuestros pequeñitos, para que nuestros pequeñitos crezcan viviendo realmente una vida de fe correcta, no una religión más. No queremos que crezcan en una religión, sino que crezcan en un lugar seguro donde podamos como cuerpo ayudarnos mutuamente, ayudarnos unos a otros, ¿sí? Por cierto, hablando de eso de que es difícil, entraron a robarnos aquí en la congregación, ¿sí? La semana pasada. El miércoles estaba hablando precisamente de que Satanás está derrotado, Satanás está vencido, y no digo que fue Satanás, porque él no puede, pero pues fueron sus achichincles, ¿va? ¿Sí? Ya nos habían saqueado las cosas de allá abajo, de los cuneros, de los niños, nos robaron la carriora, se llevaron hasta el cunero, ¿sí? Donde las maestras echaban su coyotita. Ay, no, no es cierto. ¿Sí? Hasta el cunero se llevaron la guitarra de mi buen Mao, ¿sí? El teclado, yo creo, gracias a Dios, que está pesado, no se lo pudieron llevar, lo dejaron aquí, el teclado, ¿sí? Se llevaron la consola, gracias a Dios que teníamos otra consola, se llevaron los micrófonos, pero eso va a impedir que continuemos estableciendo el reino de Dios y su justicia. No, ¿verdad? Esto se los digo para que no, es que Dios está tratando con, no, Dios está limpiando y está purificando a su iglesia, y para eso son las pruebas. Por eso no va a impedir que sigamos predicando y testificando que Jesús es el Cristo y que el diablo está vencido. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Amar a Dios, el primer más y grande mandamiento. Ama a Dios, ¿sí? Alguien que te diga, no, aborrece a tu Dios, así como la esposa de Job, ¿verdad? Aborrece a Dios y muérete. Así te digan eso, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Ese es el gran mandamiento. Amar al prójimo, el segundo mandamiento similar al primero. Ama a tu prójimo, ¿sí? En eso consiste que estás amando realmente a Dios. Por eso Juan dice, ¿de qué sirve que digas que amas a Dios si no estás amando a tu hermano? Acuérdate, amar a Dios, el otro día le decía, amar a Dios es amar su palabra.
Amar su palabra es esforzarte para ejecutarla, ¿sí? Amar su palabra es amar a tu prójimo, porque todo te lleva a menguar a tu carnalidad, a tus pensamientos. ¿Para qué? Para que pueda Dios producir en ti y poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Y entonces amas al prójimo, la regla de oro, una expresión práctica del amor al prójimo. Eso es lo que es la regla de oro, una expresión práctica, bajarla aquí a lo terrenal. Y aparte te aterriza en tus piececitos, por si vives autoengañado de que eres un buen hijo de Dios o eres un buen cristiano. En eso se tiene que manifestar en este círculo. Y este círculo tiene que ser un bucle en tu vida. ¿Qué es un bucle? ¿Sí? Un sinfín. Y ahí está. Ay, pues qué aburrido. Así es, ¿sí? Dios lo quiere establecer. Y entonces es el cumplimiento de la ley. Estos mandamientos resumen toda la ley y los profetas, ¿sí? Y ahí está ese círculo. No, a lo mejor ya lo hiciste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Bueno, pues ahora vas con tus papás. Bueno, ahora vas con tus tíos. Bueno, ahora vas con tus amigos. Ahora vas con tus enemigos, ¿sí? Y así es. En eso se encierra nuestra vida. Acuérdate, el objetivo de nuestro Señor Jesús era ir a Jerusalén, pero entre el caminito iba enseñando y cumpliendo su palabra. Tu objetivo en esta tierra es llegar a la tierra prometida, ¿sí? A la nueva Jerusalén. Que hay los religiosos, el diablo ha distorsionado, ¿verdad? No, la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, ¿verdad? Y para eso viene nuestro Señor, para aquellos que estemos pensando en anhelar esa nueva tierra. Pero entre el camino, entre lo que Dios viene o nos lleva, ¿qué voy a hacer? Voy a ir enseñando, ¿sí? Testificando. Y entonces, más adelante, Mateo 22, 34, 40. Vamos a Mateo 22, 34, 40. Para ir concluyendo. Mateo 22, 34, 40, fíjate bien. Dice: en cuanto los fariseos oyeron que habían silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Y uno de ellos expresó en la ley religiosa, intentó tentarle una trampa con la siguiente pregunta. Imagínate, quisieron tentar a Dios, ¿sí? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés?, le preguntaron. Y Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, le dice Jesús. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias sobre los profetas se basan en estos dos mandamientos, ¿sí? Y entonces Jesús conectará explícitamente la regla de oro con los dos grandes mandamientos, ¿sí? Y entonces amar al prójimo como uno mismo con uno mismo es el segundo mandamiento más importante, y la regla de oro es su aplicación práctica. Ok, amar al prójimo. Ay, cómo lo amo. ¿Cómo le hago para amar? Ay, no, pero no lo soporto. Pero ¿cómo le hago, Señor? Bueno, pues no hagas con él lo que no quieras que te haga. ¿Cuántos han sufrido un desplante? ¿No? Nunca sufrieron. Un desplante es, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Pero nosotros también lo hemos hecho. De repente pensamos,
Hola, pastor, ¿cómo está? Ay, este pecadorín, ¿no? ¿Sí? Le sonríes. Dios te bendiga. ¿Sí? Aunque sabes que está hablando mal de ti. Ay, doblemente bendecido. ¿Sí? Porque el Señor dice, si tú no perdonas, Roberto, yo no te puedo perdonar. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta perdonar? O pedir perdón. ¿Sí? Y cosas así. Entonces, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Este segundo mandamiento, la regla de oro, se aplica a práctica. Y este ciclo de amor divino y humano constituye el núcleo de nuestra vida de fe. Ese es el núcleo. ¿Sí? Es un bucle. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todo. Todo mi caminar aquí tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a mí mismo, amar al prójimo como a mí mismo, amar al prójimo como a mí mismo. Y todo mi caminar aquí en esta vida es amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Y entonces en eso consiste. En eso se centra nuestra vida de fe. No en cuanto conozcas la palabra, no que la prediques y la compartas. No, este gran mandamiento y esta regla de oro. La que sigue, Luzmita, para alcanzar a concluir. Entonces, el evangelio, el contexto del autor de Mateo, el recaudador de impuestos, en el que en Chosen lo pasan así como autista, ¿verdad? Así medio raro. Señor, ¿seguro que quieres que escriba eso? Sí, escribe eso. ¿Sí? Ex recaudador de impuestos con habilidades de escritura. Y escribió Mateo. Enfoque judío, abundantes referencias al Antiguo Testamento. Eso es lo que vas a ver en Mateo. Constantes referencias al Antiguo Testamento. ¿Sí? Jesús como Mesías, presenta la presentación de Jesús como el Mesías prometido a Israel. ¿Sí? El Evangelio de Mateo muestra claramente la influencia judía de su autor y su deseo de alcanzar específicamente a una audiencia judía para que reconocieran realmente que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Y como uno de los 12 discípulos y ex recaudador de impuestos, Mateo poseía la habilidad necesaria para registrar fielmente las palabras de Jesús, su talento. Y entonces el talento lo ocupó, ¿para qué? Para la obra del Señor. Su evangelio está repleto de referencias del Antiguo Testamento, demostrando a Israel que Jesús es el Mesías prometido, y también se caracteriza por extensos relatos de las enseñanzas de Jesús más detallados en los otros evangelios, o lo que se llama los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Que son muy parecidos. Ahí están todas las referencias en esos tres. Juan es diferente. Por eso Juan va dirigido a nosotros los gentiles. ¿Sí? Porque estos tres evangelios sinópticos hacen referencia para el pueblo judío, porque los judíos eran los que esperaban al Mesías. ¿Tú y yo como gentiles esperábamos al Mesías? No, ¿verdad? Pero ahora sí, ahora que ya lo conocemos, ahora sí tenemos que esperar el regreso de nuestro Señor. Amén. Y entonces, la que sigue, Luzmita, y última, por favor, aquí te voy a pedir. La aplicación contemporánea a la regla de oro. Fíjate bien. Esto es bien importante. Que casi en estas tres partes estamos fallando. Servicio comunitario. La regla de oro nos inspira acciones concretas de servicio a los demás, motivando a las personas a involucrarse activamente en sus comunidades para satisfacer necesidades reales. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que necesita la gente? Amor. ¿Sí? ¿Sabes que tú y yo como hijos de Dios somos portadores de su amor? ¿Sí?
pues no lo manifestamos. No queremos servir. Y entonces eso se debe de manifestar en un servicio. La mayoría de las personas que nos apoyan aquí a servir han comprendido y han entendido eso. ¿Sí? Es parte de nuestro servicio al Señor. No es que querramos o no querramos. ¿Sí? Es cuando tú sabes y Dios te lo pone, ¿verdad? ¿Sí? Adelante. Nuestra ética profesional en el ámbito laboral, este principio fomenta un trato justo, respetuoso, mutuo, consideración hacia colegas, clientes, empleados, creando entornos de trabajo más saludables. ¿Por qué? Porque involucramos a Dios. Yo con mi equipo que tenía de ventas me juntaba en la mañana, llegábamos, ya sabía, nos agarrábamos de la mano, aquellos que se sentían muy hombres, dame la mano, y nos poníamos a orar, y me ponía a orar por ellos y bendecía sus vidas. Y ya después me pedían, pues, jefe, ¿no va a orar? ¿Sí? No te avergüences del evangelio, es poder de Dios para salvación. Y una relación personal, la aplicación de la regla de oro en las relaciones familiares y de amistad constituyen vínculos más fuertes basados en la empatía, el respeto y la consideración mutua. ¿Sí? ¿Sabes que cuando se empieza a perder eso, se empieza a perder el respeto? ¿Sí? Te empiezan a faltar al respeto. Es parte de la rebeldía, de un corazón rebelde. Empieza a sentirse más que tú. ¿Sí? Y se rompe el respeto. Se rompe la empatía y se rompe el vínculo perfecto. Es como un matrimonio, ¿verdad?, que lleva años de casado y se prometieron amor eterno y todo en el altar, y cuando se divorcian se rompe eso y se empiezan a odiar a muerte. ¿Cómo puedes concebir eso? Yo le digo a las personas, ¿te imaginas a Jesús viniendo para divorciarse de su iglesia amada? Que aunque con imperfecciones, pero somos su iglesia amada. ¿Se imaginan a Jesús rompiendo eso? Eso es lo que vino nuestro Señor. La regla de oro sigue siendo un principio transformador en la sociedad actual